Muy bien, hermanos. Muy buenos días. Agradecemos a Dios por su presencia aquí en la iglesia para la familia. Bienvenidos todos. Saludamos a las familias que nos van a ver a través de las redes sociales de Iglesia para la Familia. Efectivamente, como dijo el pastor, este mes de mayo y junio, los mensajes van a estar dirigidos a una institución divina muy importante en la humanidad, como es la familia. La semana pasada el pastor habló de Jocabed, la esposa, la mamá de Moisés, una mujer o la influencia de una mujer piadosa. Interesante tema. Hoy nosotros vamos a hablar de un tema maravilloso: cómo construir un hogar. Un mensaje que vale muchísimo para nuestras vidas, vale muchísimo para la familia y fundamentalmente debo entender que vale muchísimo para mí, porque nosotros nunca terminamos de llegar a lo alto en el camino del Señor. Antes vamos a orar, hermanos, cierran sus ojitos. Amado Dios, gracias por permitirme estar acá en este lugar, Señor, de nuevo, para dar a conocer tu verdad. Espíritu Santo, sé mi guía en el día de hoy para hablar mucho de lo que significa la familia. Que esta palabra tuya sea útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén. ¿Cómo construir un hogar? Vamos a enfocarlo en un versículo que es el 127, Salmo 127, verso 1. A ver, 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Vamos a enfocar, a centrar nuestro mensaje de hoy en la primera parte de ese versículo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Este versículo, por cierto, es un versículo que toca a la familia y nos dice que si Dios no edifica, no construye la casa, no construye un hogar, sería totalmente en vano el trabajo de los que la edifican o de los que la construyen, porque Dios tiene el control. Este versículo, según los estudiosos bíblicos, no se refiere propiamente a la construcción física de una casa, sino que se refiere a nuestras vidas, a nuestra familia y a todo lo que hemos construido a lo largo de los años. Y todo se resume en lo que es el hogar. Es necesario, hermano, antes de entrar a profundidad a estudiar la palabra de Dios, que precisemos algunos conceptos y algunas consideraciones. Conocer sencillamente qué es una casa, conocer sencillamente qué es un hogar, conocer sencillamente qué es construir espiritualmente. Y hay una palabrita allí muy importante en la palabra de Dios, que es la palabra vano. En vano trabajan los que la edifican. Sencillamente la palabra casa, aquí hay muchos expertos, aquí hay ingenieros, aquí hay albañiles, que por cierto me ilustraron en esto también, porque no soy experto en construcción. Es una estructura física hecha de paredes, pisos, columnas, techos, vigas, con la particularidad que no está compuesta por el factor humano. Allí no hay familia. Y un hogar, esta palabra se refiere a hoguera, a fogón, proviene del vocablo focaris, que significa fuego en español. Los estudiosos bíblicos señalan que la palabra hogar proviene de una antigua palabra que señalaba el lugar donde se encuentra el fuego. Era alrededor de esta hoguera que se reunían los padres a contar las historias, los hijos a escuchar a los mayores,
y las madres alimentar la llama del amor familiar. Hogar es la presencia de la familia. ¿Qué es hogar? Hogar es familia, hogar es unión, hogar es amor, comunión, es nuestra vida. Es una familia sencillamente viviendo en una casa. Cuando Dios asentó el modelo para la familia o para la vida familiar, le dio a Adán y a Eva un lugar especial para que fuera su hogar, un jardín hermoso que Adán debía cultivar y cuidar. Ahora, hay que diferenciar lo que es la casa de un hogar. Son diferentes. Y surge de una pregunta. ¿Ustedes creen que una casa vacía es un hogar? ¿Ustedes creen que una casa vacía sea un hogar? Claramente que no lo es. Esa casa se convierte en un hogar cuando allí se instala una familia. Ahora, ¿qué será construir? Manejando en estos conceptos, ¿qué será construir espiritualmente? Tiene que ver con madurez espiritual, crecimiento espiritual, semejanza a Cristo. Es la perseverancia en la oración y en la lectura de la palabra de Dios. Continuando en las definiciones correspondientes, vano. Allí dice la palabra de Dios, los que la trabajan hacen un trabajo en vano. ¿Qué significa vano? Significa inútil, significa sin fundamento, significa sin prueba, significa sin razón, significa sin lograr alguna cosa, sin lograr absolutamente nada. Hecha todas estas consideraciones de definiciones en este punto, vamos a ver desde el punto de vista secular lo que significan los fundamentos para construir una casa. En forma sencilla, sabemos que para construir una casa desde el punto de vista físico, material, se requieren las fundaciones, se vacía la zapata, luego la vigarriostra, la losa con sus instalaciones, aguas blancas, agua negra, electricidad, bloques, machones, viga corona, techo, friso, mezclilla y demás accesorios. Ahí está, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista material, una casa construida. Eso es desde el punto de vista secular. Para construir una casa también debemos tener mucha precaución, porque Dios nos hace una fuerte advertencia cuando planificamos construir una casa, y de la misma manera nos hace advertencia también cuando vamos a construir un hogar. Cuando vamos a construir una casa debemos también prever primero si tenemos los recursos, porque eso tiene una consecuencia. Busquemos allí en Lucas 14, del 28 al 30. Allí veremos que cuando nosotros tomemos la decisión de construir una casa, tomemos la previsión de revisar nuestros recursos. Veamos Lucas 14, del 28 al 30. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Nuestra imagen como cristianos quedaría en entredicho frente a esta situación. Ahora vamos a revisar, hermano, en este estudio, a la luz de la palabra de Dios, lo que nos interesa como creyentes, que es la construcción espiritual de un hogar. ¿Cuáles son esos fundamentos? ¿Cuáles son los cimientos? ¿Cuáles son los elementos que necesitamos para ello? Ahora, necesitamos saber también que es un fundamento, es una base sólida, firme y fuerte, no puede moverse ni destruirse fácilmente y sostendrá cualquier cosa que descanse sobre ella. Hermano, mire, toda la Biblia contiene esos cimientos, esos fundamentos, esos elementos para construir un hogar.
Toda, de Génesis a Apocalipsis, toda contiene los elementos para construir un hogar. Vamos a estudiar algunos muy importantes. En primer lugar, para construir un hogar espiritualmente, nosotros debemos construirnos internamente, nuestra construcción interna. Debemos construir, esa es la base principal, esa es la buena base. Esto significa cómo está mi vida con Cristo, cómo está mi vida espiritual, estoy mostrando a Cristo en mi vida, estoy siendo compasivo con el prójimo, cómo está mi comunión con Dios. Se trata de construir mi corazón y luego viene la expansión de lo que nos corresponde a nivel externo. Esa es la primera base para construir un hogar, cambiar nuestro corazón de piedra y colocar por intermedio y la influencia de Dios un corazón de carne. Veamos que así nos lo dice la palabra de Dios en Ezequiel 11. Ezequiel 11, del 19 al 20. Una hermosa palabra que nos construye internamente desde el corazón. Ese es el primer fundamento que nosotros debemos edificar y debemos constituir para construir un hogar de manera espiritual. Ezequiel 11, del 19 al 20. Y les daré un corazón y un espíritu pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo sea por Dios, hermano. Allí tenemos el primer fundamento. Es importantísimo porque parte de nosotros mismos, de nuestro yo interno, de nuestro foro interno, tener esa disposición. En segundo lugar, para construir un hogar tenemos que estar amando a Dios, para hacer una buena construcción de un hogar. Veamos, también la palabra de Dios nos sustenta este fundamento, este pilar, esta base, en el sentido siguiente: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Este es el primer mandamiento. Debemos también asirnos del amor hacia Dios para construir un verdadero hogar que le agrade al Señor. En nuestra familia debemos amar a Dios para ir construyendo un verdadero hogar, colocar a Dios en el primer lugar. Tercero, hermano, una tercera viga, una tercera columna que nos establece el diseñador, el dueño de los planos, el arquitecto de nuestro hogar, de nuestra vida, de nuestra familia, es que tengamos una familia unida. Es muy importante este pilar. Y para aquí vamos a ver qué es una familia unida. Eso es muy importante. Y vamos aquí a hablar suficiente de lo que significa en nuestro diario proceder, en nuestra diaria vida, lo que significa la familia. Cuando está cumpliendo los valores y principios bíblicos ordenados por el Señor en su palabra, está construyendo un hogar ideal. Y el trabajo, en este caso, si seguimos las instrucciones y los lineamientos del arquitecto de ese hogar, nuestro trabajo no será en vano, no será inútil. Hagamos un paréntesis aquí, hermano, fíjense, porque es muy interesante hablar de la familia. Esto ocurre muchas veces en la familia, permítame decirlo. Muchas veces nos preocupamos más por las necesidades materiales que por lo que está pasando en nuestra familia. A veces conocemos más la vida del vecino y del amigo que el que vive con nosotros todos los días. Quizá falta de confianza, quizá falta de comunicación dentro de la casa. Los primeros en saber tus problemas, ¿quiénes son? Extraños, terceras personas, porque hay mayor comunicación con otras personas. El tiempo también es muy valioso en la familia, también es clave. No puedes decir, amo a mi familia y no tienes tiempo para tu familia.
Y al comienzo dije que esto aplicaba para mí también. Esta palabra es para mí también. Dices, amo a mi familia y no tienes tiempo para la familia. Dices, amo a Dios y no tienes tiempo para Dios. Si queremos un hogar bien construido con los fundamentos divinos, esta situación en nosotros debe cambiar. Hermano, es necesario e importante para la unidad familiar que hablemos de la armonía en la familia, a los fines de que exista una verdadera construcción de un hogar. Otro ejemplo que ocurre también en las familias, por ejemplo, las diferencias. Nosotros tenemos que manejar las diferencias a nivel de la palabra de Dios, las diferencias en el hogar. Por ejemplo, nuestras esposas dicen, esta cosa se tiene que hacer de tal manera o así. El esposo dice, no, eso se tiene que hacer así. Ahora, ¿cuál es la posición correcta? ¿Cuál es la posición correcta? Las relaciones humanas son muy difíciles. Incluso los gemelos que vienen de una misma placenta no piensan igual. De manera pues que eso tenemos nosotros que superarlos yendo a la palabra de Dios. Pero qué hermoso cuando un matrimonio es cristiano, es creyente y obediente a Dios, porque siempre se debe terminar buscando la respuesta en la palabra de Dios. Las diferencias se deben manejar acudiendo a la palabra de Dios. Ahí están bien definidos los roles de los esposos, los roles de las esposas, los roles de los hijos y los roles de todos los que integran la vida familiar. Allí está, que si los cumplimos y obedecemos, no debería haber diferencias ni divisiones si somos de un mismo sentir. ¿Y quién nos dice eso? Nos lo dice el Señor en su palabra, nos lo dice Dios como un mandato. Veamos primera a los Corintios 1:10. Primera a los Corintios 1:10. A ver. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo proceder. En una misma mente y en un mismo proceder. Allí, si cumplimos eso, allí hay unidad en la familia. Un cuarto pilar en la construcción de este hogar espiritual es que construyamos con amor, que el hogar lo construyamos con amor. Recordemos primera de Juan 4:8, ¿cómo dice? Recuerdan, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Miren, existe un pasaje bíblico que lo hemos estudiado mucho, lo hemos leído mucho sobre el amor, pero es bueno recordarlo porque es esencial en la construcción de un hogar. Lo hemos leído bastante, es un versículo maravilloso, es un pasaje bíblico maravilloso que la encontramos también en primera a los Corintios 13, del 4 al 7. Les voy a pedir que lo lean conmigo. El 13, del 4 al 7. A ver, ayúdenme allí. El amor el amor no tiene, el amor no es, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. No se goza de la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué grado de comunión, de tolerancia tiene esta palabra para con nosotros? No hay manera de que nosotros no llevemos un hogar con amor. No hay manera. Es decisión nuestra, es decisión propia. Y más nosotros que andamos en los caminos del Señor. Aquí tenemos nosotros los planos y el diseño para construir nuestro hogar espiritual.
es una justa voluntad del Señor. Un quinto machón, hablando en términos de construcción, en esta construcción de cómo construir un hogar, es practicando el perdón. Practiquemos el perdón. Ahora, ¿qué significa el perdón en familia? Significa reconocer nuestros errores y reconocer el daño que hemos ocasionado a nosotros mismos, a los demás, a nuestra cónyuge y a nuestros hijos. Significa reconocer nuestros errores y reconocer el daño que hemos ocasionado a nosotros mismos, a los demás, a nuestro cónyuge y a nuestros propios hijos. Practicar el perdón. El perdón, hermano, no es fácil, pero es fundamental para liberarnos, para curar heridas. Es necesario perdonar. Recuerden la expresión de Jesucristo en sus momentos finales en la cruz. Él hizo eso. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y el perdón también nos pide que lo hagamos. Dios en su palabra, en Lucas 6:37, nos dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Cuán difícil es que practiquemos el perdón, pero estoy seguro, porque yo lo he vivido, lo he sentido, que practicar el perdón efectivamente libera, nos descarga el perdón. Es maravilloso la sensación corpórea que uno siente cuando uno pide perdón o cuando uno perdona. Ese machón, ese pilar, ese fundamento, ese elemento es fundamental en la construcción de un hogar espiritual que le agrade al Señor. Hemos visto como elemento hasta ahora, hemos visto la construcción interna, hemos visto construir con amor, hemos visto el amor a Dios, hemos visto la familia unida y acabamos de ver el perdón. Nos quedan 3. Veamos ahora que para construir un hogar debemos estar permanentemente en comunión con Dios. Esto es importante, esto debería ser una práctica constante en nuestra familia. La oración entre todos, los devocionales. Les cuento algo, hermanos. ¿Saben una cosa? Nosotros hacemos los devocionales familiares. Todavía nos falta, pero lo hacemos. Lo hacemos. Y yo los exhorto a ustedes, hermanos de corazón, que lo hagan con la familia. Una vez a la semana, tomemos un tiempecito. Tenemos tiempo para todo. El tiempo para todo. Recuerden que hace rato dijimos, no podemos decir que amamos a nuestra familia si no tenemos tiempo para nuestra familia. No podemos decir que amamos a Dios si no tenemos tiempo para Dios. Hermano, todos tenemos tiempo para todo y ese tiempo nos lo dio el Señor. A Él tenemos que retribuirle eso que el Señor nos da. Fíjense lo interesante, y lo cuento como familia. Nuestro hijo que está en Estados Unidos, Wilmer José de Jesús, se conecta con nosotros y participa activamente en los devocionales. Él está allá en Columbus, en el estado de Ohio, y le está sirviendo al Señor. Gloria a Dios, le está sirviendo al Señor. Y fíjense una gran noticia. En los próximos días, si Dios quiere, nosotros lo estaremos visitando. Y para la gloria de Dios, Él va a aprovechar ese momento para bautizarse. Estamos en gozo por eso. Y eso se logra siguiendo los fundamentos de la palabra de Dios, viendo el ejemplo de sus padres. No somos perfectos, pero tratamos de andar en el camino del Señor. Veamos qué nos dice Dios sobre la comunión. Veamos qué nos dice Dios sobre la comunión con Dios. Primero los Corintios 1:9 nos dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo
Jesucristo nuestro Señor. Hermano, debemos estar en comunión con el Señor. Debemos seguir sin desmayar construyendo el hogar para Cristo. Permitir que Dios gobierne nuestra familia, que Dios sea el centro de nuestros hogares. Si nosotros sustraemos, sacamos a Dios de nuestros hogares, hermanos, las cosas no caminan bien. Otro elemento esencial para construcción de un hogar es el temor a Jehová. Eso es importante que esté en la familia, que esté insertado fuertemente, arraigado en la familia. Pero miren cómo Dios, que es el arquitecto, nos muestra un fundamento, un gran pilar profundo, muy profundo, en el Salmo 128. Yo quiero que lo leamos. Las bendiciones que recibimos nosotros cuando le tememos a Dios, cuando le tememos a Jehová. A ver, vamos a leerlo juntos, hermano. Ayúdenme. Fiel es Dios. A ver. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Ok. Ayúdeme ahí, Gilberto. Por favor. Sí, por favor. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a lo largo de tu casa. Hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Y aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendiga que Jehová le bendició y viene vuestro reino todos los días de tu vida. Y vea, hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Amén. Paz sea sobre Israel. Esa paz se traspola a nosotros, porque nosotros somos el pueblo de Dios, nación santa, su real sacerdocio, su pueblo adquirido. Paz sea sobre Israel. Miren, en este Salmo 128 hay 4 bienaventuranzas, hay 4 bendiciones que están allí. Ustedes la van a ver. La primera es que tenemos garantía de provisiones. Ahí está, garantía de provisiones. En segundo lugar, prosperidad. Temer a Jehová nos da provisiones, nos da prosperidad. Nos da una compañera reproductora, porque allí habla de los hijos. Y nos da una progenie floreciente. ¿Qué es una progenie? Una progenie es generación, una generación floreciente. Esas son 4 bendiciones que nos da Dios en su palabra en el Salmo 128. Provisiones, prosperidad, compañera reproductora y progenie floreciente. Hermanos, qué hermoso es que nosotros sigamos al pie de la letra todos estos elementos, que los armemos, que los armonicemos, que los construyamos y que los practiquemos para construir un hogar que le agrade al Señor. Y un último pilar para construir un hogar, ¿cuál cree usted que falta? El fundamento fuerte. ¿Cuál es el fundamento fuerte? El fundamento perfecto es la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Y eso es un mandato de Dios. No hay otra manera de sustituir esa base, ese pilar, esa viga. No hay manera de sustituirlo. No hay manera de sustituirlo. Dios es determinante, es firme en su palabra. Cuando en 1 Corintios 3:11 nos dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿quién es? Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es un mandato profundo, tajante del diseñador, del arquitecto.
Y así es como se debe construir un hogar. Ese es el cimiento principal. Cuidado con construir un hogar teniendo como viga, teniendo como base, teniendo como zapata la arena. Ustedes saben lo que pasa cuando se construye sobre la arena. Cuidado con construir un hogar sobre eso. Porque, hermano, déjenme decirle que es difícil construir un hogar. Es difícil construir una familia. Pero qué fácil es que se destruya en segundos. No permitamos que esa familia se destruya, porque la palabra de Dios dice que pasamos a un estado de ruina. Quiero recordar con ustedes la doctrina de Jesús en Mateo 7, del 24 al 27. Vamos a ver si lo ubicamos allí. Si no, lo leemos por ahí con ustedes. Revisemos la doctrina de Jesús sobre los dos cimientos, para que vean lo que significa construir una casa, construir un hogar sobre la arena y construir una casa o un hogar sobre la roca. Francisco, por favor, hermano. Mateo 7, del 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ok. ¿Cómo lo compara el Señor si construimos una casa sobre la arena? Como un insensato. Esa es la fuerte mano de nuestro Señor. Pero además no soportó las tempestades, las lluvias, los vientos, y cayó en ruina. Eso ocurre con nuestras vidas, hermano. Eso ocurre con nuestras vidas cuando no estamos cimentados en la roca de Jesucristo. Y nuestra presencia aquí, hermano, tiene una razón de ser, y es que nosotros todos creemos en el Señor Jesucristo. Y es nuestra roca y es la base fundamental de nuestro hogar. Eso debemos creerlo, hermano. Eso debemos creerlo. Hemos visto los cimientos, los elementos divinos para construir un hogar. Debemos siempre recordarlo, no debemos olvidarlo, debemos practicarlos. Debemos practicarlo. Una construcción interna, amar a Dios, familia unida, construir con amor, practicando el perdón, comunión con Dios, temor a Jehová y un fundamento fuerte, un fundamento perfecto que es la roca. Si nosotros cumplimos todos esos elementos, si los practicamos, si los armamos basados en el diseño, en los planos de Dios, que es la palabra de Dios, tengamos la certeza de que nuestro trabajo como constructores jamás será en vano. Tengamos cuidado con esa palabrita que el mismo Señor nos indica, que nuestro trabajo no sea en vano. Ya terminando, hermanos, veamos cómo aplicamos a nuestras vidas el diseño de Dios. Cómo aplicamos a nuestras vidas los fundamentos de Dios. Y nos preguntamos, hermano, ¿está usted permitiendo que sea Dios el que construya su hogar a través de su palabra? ¿Está usted permitiendo que Dios sea el que construya su hogar a través de su palabra? ¿Tiene usted su hogar construido sobre el único fundamento, que es la roca, el Señor Jesucristo? ¿Tiene usted a Dios en el centro de su vida, de su familia y de su hogar? Eso es importante, hermanos, que en la mañana de hoy y por siempre lo meditemos. Permitir que Dios gobierne nuestra familia, que Dios gobierne nuestro hogar.
Es un mensaje directamente para todos nosotros de parte del Señor. Para finalizar, hay un profundo y hermoso pasaje bíblico que actúa como un fuego divino alrededor del cual podemos construir un hermoso hogar espiritual con fundamento en la roca. Si nosotros practicamos esto que vamos a leer en Colosenses 3, del 8 al 10, la palabra de Dios nos va a decir algo importante. Dios nos va a decir algo importante en este momento. Colosenses 3, del 8 al 10. ¿Quién lo tiene que me ayude, por favor? Por favor. Por favor, la mano Laimir. Por ahora, pregad también vosotros todas estas cosas. Oigan. Sí. Ira. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Sí, no Sí. mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando al conocimiento pleno. Exacto, hasta allí, del 8 al 10. Ahí está una forma en que nosotros manejemos también las diferencias, así como nos lo dice Corintios, el amor todo lo tolera, todo lo sufre. En esta oportunidad también que se aleje de nosotros la ira, la maledicencia y todas esas cosas que nos alejan del Señor. Hermanos, de verdad que un verdadero placer, que Dios bendiga su hogar, su familia, un mensaje bien concreto hacia lo que queremos, la construcción de un hogar diseñado por el Señor para que le agrademos a Él. Que pasen feliz día.